Hola, buenas tardes jóvenes. Me presento, mi nombre es Imelda Carolina Rodríguez Carrillo, soy docente del Centro Universitario UTEC del plantel Lázaro Cárdenas. El día de hoy tendremos una clase virtual debido a la contingencia que estamos viviendo actualmente y que nos ha imposibilitado las clases presenciales. Sin embargo, tenemos a nuestro alcance varias herramientas que nos permiten seguir en contacto y facilitar el aprendizaje. Es por eso que el día de hoy preparé una presentación en forma de diapositivas donde estaré yo también explicándoles el contenido para que sea más fácil para ustedes entenderlo. Vamos a iniciar con la presentación. Estamos en la unidad de aprendizaje curricular Biología 1. El propósito de esta materia, de esta unidad de aprendizaje, es que el estudiante analice el funcionamiento celular con base en los principios del método científico, los niveles de organización de la materia, metabolismo y el ciclo celular para diseñar propuestas que le permitan atender problemas relacionados con las ciencias experimentales. Recordemos pues que la biología es una ciencia experimental. El eje curricular es la comprensión de la naturaleza y las competencias que vamos a estar viendo específicamente en esta sesión son la genérica número 5, desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos ya establecidos, y su atributo que es el 5.3, que identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. Las competencias específicas es explica la estructura y composición de las unidades celulares utilizando la indagación y experimentación para describir el funcionamiento del ser vivo en base a la relación de los niveles de organización químicos, biológicos y ecológicos. Las competencias disciplinares son la básica, que relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los sistemas vivos, y extendida, analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los nutrientes en los procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos para mejorar su calidad de vida. El contenido de esta sesión es parte de la unidad de competencia número 1, que es la ciencia de la vida. Los temas son la biología y su objeto de estudio, niveles de organización de la materia, características fundamentales de los seres vivos. El tema que vamos a estar revisando el día de hoy específicamente son las características fundamentales de los seres vivos. Vamos a iniciar presentando el encuadre de la clase. Vamos a realizar una actividad diagnóstica en forma de cuestionario que tiene un valor del 20%. Vamos a realizar una actividad de aprendizaje que va a ser un mapa conceptual con un valor del 30%, una actividad de investigación con un valor del 20%, las actitudes y valores que presenten ustedes en la sesión va a tener el valor del 10% y se va a realizar también una tarea que es una actividad de su libro CREA que tiene un valor del 20%. La secuencia didáctica que vamos a realizar, primero vamos a hacer una indagación de los aprendizajes previos, como les comenté, esto va a ser en forma de un cuestionario con preguntas exploratorias. También van a realizar actividades, que va a ser un mapa conceptual en donde se van a describir las características fundamentales de los seres vivos. Se va a realizar una investigación con ejemplos de estas características y la tarea, que es la actividad de su libro CREA. Y las evidencias o productos que van a presentar ustedes al finalizar la sesión es el cuestionario de evaluación diagnóstica, el mapa conceptual, la investigación y la tarea, que es la actividad del libro CREA que se va a revisar para la siguiente sesión. ¿Cuáles van a ser los instrumentos de evaluación? Pues primero el cuestionario de aprendizajes previos. Vamos a evaluar pues qué aprendizajes ustedes tienen anteriormente a la revisión del contenido, y tenemos aquí una rúbrica con la que vamos a evaluar su mapa conceptual. En esta rúbrica se van a revisar los conceptos, pues que ustedes puedan identificar muy bien los conceptos del texto o del contenido que vamos a estar revisando aquí en la sesión, que lo sepan relacionar, que estos conceptos tengan una jerarquía y el uso de proposiciones. Todo esto con el fin de que su mapa conceptual sea entendible y que pueda reflejar los conocimientos que ustedes obtuvieron al finalizar de la sesión. Vamos a iniciar primero con la actividad diagnóstica. Esta se realiza con el fin de recabar los conocimientos previos del tema a tratar. Se va a contestar el siguiente cuestionario con sus palabras. En este momento no van a hacer ninguna investigación, simplemente van a contestar con los conocimientos que ustedes ya tengan.
Las preguntas que se van a contestar primero es qué características tienen los seres vivos. O sea, ustedes cómo reconocen a un ser vivo y cómo lo identifican de un ser inerte, ¿ok? La segunda pregunta es de qué elementos están constituidos los seres vivos, o sea, qué elementos químicos. Este es un tema que ustedes vieron en la materia de Química 1 en tercer semestre, entonces vamos a ver si por ahí lo recuerdan, qué elementos químicos nos conforman. La tercera pregunta es qué es el metabolismo, la cuarta qué es la homeostasis, la 5 es cómo consideras que un ser vivo sobrevive en la naturaleza rodeado de peligros y depredadores, cómo le hace para sobrevivir. La sexta pregunta es, ¿todos los seres vivos pueden moverse? La séptima es, ¿cuál es la diferencia entre movimiento y desplazamiento? La 8, ¿qué significa crecimiento? La 9, ¿qué es adaptación? Y la 10, si todos los seres vivos evolucionan, y en esta van a justificar también su respuesta, por qué sí o por qué no, ¿ok? Entonces vamos a iniciar contestando estas preguntas. Una vez que ya estén contestadas, vamos a pasar ahora sí a la explicación del contenido. En este les recuerdo que estamos revisando el tema de características fundamentales de los seres vivos. Muy bien, como introducción, pues vamos comentando que todos los seres vivos tenemos o cumplimos con una serie de características que son fundamentales para poder considerarnos como seres vivos, ¿ok? Si una de estas características no se tiene, no se podría considerar a un ser vivo, o de lo contrario, el ser vivo no podría sobrevivir durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, por eso se dice que son fundamentales. La primera característica con la que debemos de contar todos los seres vivos es que debemos de tener una organización bien estructurada, ¿sí? Esto se refiere a que todos los seres vivos están compuestos por la unidad básica llamada célula. Para que pueda existir una célula o para que se pueda formar una célula, primero tenemos que tener una serie de elementos químicos que son básicos. Estos elementos se consideran como elementos primarios y son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Por qué se consideran como elementos primarios? Porque sin ellos no podría existir la vida. ¿Sí? Todos los seres vivos obviamente estamos compuestos por más elementos químicos y otros compuestos, pero si no existe alguno de estos elementos fundamentales, la vida no podría desarrollarse. Muy bien, cuando estos elementos químicos se combinan, van a formar moléculas más complejas. En biología se conocen como biomoléculas porque son las moléculas que nos ayudan a producir la vida, ¿sí? Estas biomoléculas son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Estos por lo regular van a ser ingeridos o van a ser absorbidos por el medio ambiente. En el caso de los seres humanos, por ejemplo, nosotros tenemos que consumirlos a través de la dieta. Y también tenemos a los ácidos nucleicos, que es una molécula muy compleja que está dentro del núcleo de todas nuestras células y viene siendo el ADN y el ARN, o sea, el contenido genético. Cuando se combinan estas biomoléculas con otros elementos químicos, van a formar ahora sí a la célula, que es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos. O sea, todos estamos compuestos por células. Algunos seres vivos solamente tienen una célula, otros seres vivos tenemos millones de células. Otra característica de los seres vivos es que deben de presentar un metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Bueno, es el conjunto de reacciones químicas que transforman nutrientes en energía para realizar actividades básicas como la respiración, crecimiento, desarrollo y reproducción. ¿Ok? El metabolismo puede clasificarse en dos tipos. Tenemos primero lo que es el catabolismo. El catabolismo es la degradación de sustancias complejas a sustancias simples o sencillas. Y estas sustancias van a producir energía. ¿Ok? Por ejemplo, los seres humanos, cuando consumimos nuestros alimentos, este alimento se va a digerir y se va a convertir en partículas fundamentales, o sea, partículas pequeñas que van a poder ser absorbidas por el intestino a través de la sangre y se van a convertir en energía. Y tenemos también lo que es el anabolismo, que es, digamos, la contracara, que es la formación de sustancias complejas a partir de sustancias simples o sencillas. Estas van a requerir de energía. Es como cuando nosotros consumimos el alimento, ya lo absorbimos y ya lo convertimos en energía.
estas sustancias pequeñas van a volver a formar sustancias complejas, pero van a requerir energía. O sea, el catabolismo y el anabolismo son dos procesos que se complementan entre sí. No puede haber anabolismo si no tenemos primero un catabolismo, ¿ok? Otra característica viene siendo la reproducción. Todos los seres vivos tenemos la capacidad para reproducirnos. Esto es que es la capacidad que tienen los seres vivos para replicar su material genético en un organismo independiente. Y existen diferentes tipos de reproducción. O sea, a pesar de que todos nos reproducimos, no todos lo hacemos de la misma manera. Existen organismos que lo hacen de una forma asexual. La forma asexual nos indica que no requiere contacto sexual. El mismo organismo tiene la capacidad para replicar su material genético por sí solo y obtiene como resultado nuevos entes con exactamente la misma carga genética que el progenitor. Esta pudiéramos poner de ejemplo a las bacterias. Las bacterias son organismos que se reproducen de manera asexual. Aquí podemos ver en la imagen cómo a partir de una célula madre tiene la capacidad para replicar su núcleo en donde se encuentra su material genético y dividirse en dos para formar dos células hijas. A este proceso de reproducción asexual se le llama como bipartición, o sea que es capaz de partirse en dos y estas dos nuevas células son dos nuevos organismos a partir de una célula madre. Y la reproducción sexual, en esta son necesarias células especializadas para la replicación del material genético, que al combinarse producen un nuevo ser con carga genética compartida por sus progenitores. Por ejemplo, los seres humanos somos organismos que nos reproducimos de manera sexual. Necesitamos de estas células especializadas. En el caso de la célula femenina sería el óvulo y en el caso de la célula masculina sería el espermatozoide. Cuando se juntan estas dos células van a compartir sus materiales genéticos y van a crear una nueva célula que a la vez también se va a empezar a reproducir para crear un nuevo ser, en este caso un embrión. Otra característica de los seres vivos es el crecimiento. El crecimiento es el aumento de masa celular o del tamaño de la célula. Aquí vemos en la imagen cómo una semillita se va a convertir o va a empezar a crecer, va a tener una raíz, después un tallo, después las hojas y va a empezar a aumentar de tamaño. ¿Sí? En los seres humanos, nosotros de ser un cigoto nos convertimos en un embrión, nos convertimos en un bebé recién nacido, en un infante, en un adolescente, hasta que llegamos a la edad adulta. Entonces estamos aumentando de tamaño. Otra característica de los seres vivos es que todos presentamos movimiento. El movimiento es la facultad de moverse que tiene la materia viva como respuesta a ciertos estímulos. Es cierto que hay organismos o hay seres que no tienen capacidad de desplazamiento. No hay que confundir movimiento con desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento es la capacidad que tienes de ir de un lugar a otro. Sabemos que hay organismos que no pueden tener esta capacidad, como por ejemplo las plantas, ya que no tienen extremidades para moverse, pero aún así cuentan con movimiento, porque de manera interna también se tiene este movimiento. Si hay un movimiento celular, hay un movimiento, por ejemplo, de líquidos, y entonces todos los seres vivos tenemos un movimiento ya sea externo o interno. Otra característica de los seres vivos es la irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad que tienen los seres vivos para reaccionar a estímulos externos. Estos estímulos pueden ser el cambio de temperatura, puede ser la intensidad de la luz, la humedad, el sonido y la presión atmosférica. Yo aquí les pongo un ejemplo en esta imagen de un girasol. El girasol tiene esta respuesta a un estímulo externo que es la luz del sol o el movimiento del sol, ¿sí? El girasol siempre está dándole su cara al sol y como el sol no está en una posición fija durante todo el día, el girasol tiende a moverse siempre para estar de frente al sol, o sea, para que la luz del sol le llegue directamente y pueda realizar de mejor manera la fotosíntesis. Otro ejemplo de irritabilidad pudiera ser el dolor que presentamos cuando nos golpeamos o cuando nos cortamos, ¿sí? Esta característica es un mecanismo de defensa para
que nos está avisando que tenemos un daño y que tenemos que atenderlo, ¿sí? Entonces, la irritabilidad tiende a ayudarnos a tener este instinto de supervivencia para poder sobrevivir. Otra característica de los seres vivos es la homeostasis. La homeostasis es la facultad que tienen los organismos para mantener el equilibrio en su medio interno. Un ejemplo que les puedo poner es cuando tenemos calor o cuando tenemos frío. Cuando tenemos calor, ¿qué es lo primero que pasa en nuestro organismo? Pues que tendemos a sudar. El sudor nos va a ayudar como un refrescante o un refrigerante que nos va a ayudar a bajar la temperatura de nuestro cuerpo. O cuando tenemos frío, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues temblamos. Este movimiento que generamos al temblar hace que también podamos aumentar un poco nuestra temperatura corporal y mantenerla en un equilibrio siempre. Otra característica de los seres vivos es la adaptación. La adaptación son los cambios fisiológicos o etiológicos que presenta un individuo con el fin de dar alguna ventaja para su supervivencia, su descendencia y podría representar la evolución de la especie, ¿sí? Entonces la adaptación son cambios que van a presentar los organismos para poder adaptarse al medio ambiente, para poder sobrevivir. Aquí les pongo un ejemplo que es la jirafa. Si vemos el antepasado de la jirafa, que conocemos actualmente, no tenían los cuellos tan largos. Sin embargo, este organismo empezó a darse cuenta que podía obtener alimento o que su alimento estaba mayormente en las copas de los árboles. Y para poder alcanzar este alimento empezaron a estirar sus cuellos, empezaron a fortalecerlos. Este fortalecimiento de sus cuellos empezó a transmitirse de generación en generación y empezaron a aparecer jirafas con cuellos cada vez más largos hasta que llegaron a adaptarse y a tener el cuello tal como lo conocemos ahorita en la jirafa. ¿Okay? Este es un ejemplo de un proceso de cómo una especie puede adaptarse a su medio ambiente. Esto para generar esta ventaja que le ayude a sobrevivir. Muy bien, estas son las características fundamentales de los seres vivos. Ya vimos que son 8 características fundamentales. A partir de las notas que ustedes tomaron de la explicación de este contenido, van a realizar las siguientes actividades de aprendizaje. La primera es que van a realizar un mapa conceptual en donde van a incluir los conceptos de todas las características fundamentales de los seres vivos con su respectiva descripción, ¿sí? Para esto se va a calificar mediante la rúbrica que ya les mostré. La segunda actividad es que de manera individual van a realizar una investigación de los siguientes puntos y los van a anotar en su cuaderno. ¿Qué va a contener esta investigación? Pues primero, la definición de anabolismo y catabolismo. Segundo, van a explicar la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Tercero, van a nombrar 3 organismos que presenten reproducción asexual. Cuarto, van a explicar un ejemplo de irritabilidad en plantas y otro ejemplo de irritabilidad en animales. Aquí no pongan la del girasol porque esa ya se las expliqué yo, busquen una nueva. Van a explicar también el proceso homeostático en los humanos cuando la temperatura corporal desciende. Esto ya se los expliqué yo a grosso modo, pero quiero que ustedes me expliquen a profundidad cómo se desarrolla este proceso homeostático. Y por último van a mencionar un ejemplo de adaptación en plantas y otro ejemplo de adaptación en animales. De igual manera no me pongan el ejemplo de la jirafa, ya que yo ya se los expliqué, busquen uno nuevo. Y la tercera actividad, esta se la van a llevar de tarea, van a contestar la actividad del libro CREA de la página 34, en la que les pide investigar un animal sin desplazamiento, dibujarlo y anotar sus características. Como ya les comenté, el movimiento y el desplazamiento no es lo mismo. Todos tenemos movimiento, todos los seres vivos. Sin embargo, sí hay organismos que no tienen la capacidad para desplazarse. En este caso se les pide que sea un animal sin desplazamiento y anotar sus características. Muy bien, como cierre, una vez que ya terminaron todos sus productos, se va a hacer la revisión de estos. Como les comenté, los productos que se van a revisar en esta sesión es el cuestionario de actividad diagnóstica, el mapa conceptual y la investigación en su cuaderno.
La tarea, que es la actividad de su libro CREA, esa se va a revisar en la siguiente sesión. Muy bien, entonces vamos a trabajar. Muchas gracias y cualquier duda pueden acercarse con confianza para resolverla.